Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta 21ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Un gobernante de cuyo nombre no quiero acordarme dijo en cierta ocasión, para justificar sus enjuagues y trapisondas, que la nación es un concepto discutido y discutible. Por una vez, y sin que sirva de precedente, aquel gobernante que siempre trata de llevar las aguas turbias a su molino, tenía sin embargo razón, pues en efecto pocos conceptos han provocado tanto debate y controversia en el pensamiento político como el de nación. Pocos han amparado formulaciones tan calculadamente ambiguas, pocos han servido por igual para afirmar la constitución de comunidades humanas como para favorecer su desmantelamiento, a veces sangriento. Si probamos a consultar el diccionario, descubriremos que la nación es definida como una colectividad humana asentada sobre un territorio definido y una autoridad soberana que emana de sus miembros, constituyendo, por tanto, un Estado. A simple vista parece una definición suficientemente clara, pero los problemas empiezan cuando analizamos el concepto de autoridad soberana o soberanía, que Juan Bodino definía como un poder absoluto que no conoce ninguna autoridad superior. Bastaría, pues, no reconocer ninguna autoridad superior a sí mismos para que los miembros de cualquier colectividad humana, asentada sobre un territorio definido, se organizasen como nación. Este es el pensamiento que anima a los nacionalistas vascos o catalanes, que consideran que las regiones de Cataluña o el País Vasco podrán ser naciones si así lo decidieran sus pobladores o sus representantes. La creación de naciones se convertiría de este modo en un acto soberano de la voluntad. Pero el término nación define algo que es, algo que posee una existencia, una realidad histórica cierta, superior a nuestra voluntad. Si la comunidad política a la que se aplica el término es verdadera nación, no hace falta que nuestra voluntad lo ratifique. Si no lo es, nuestra voluntad no podrá hacer nada para que lo sea de la noche a la mañana. La definición del diccionario que antes mencionábamos nos obligaría a aceptar que la nación española solo existe desde principios del siglo XIX. Es la definición liberal, de tipo contractualista, en la que la nación se constituye mediante un acto de soberanía. Frente a esta definición de corte liberal existiría otra de corte más tradicional que descubre en la nación un proceso histórico, un hermanamiento de pueblos que con sus rasgos particulares comparten sin embargo un proyecto común. Esta definición permitiría retrotraer el nacimiento de la nación española a fechas muy anteriores, previas incluso a la constitución de España como Estado, en las que los diversos pueblos hispánicos se identificaban en un mismo ideal de reconquista frente a invasiones extranjeras o frente al intento de propagación de una fe en la que no se reconocían. Según este concepto, habría existido en la Edad Media una nación española, aunque no existiese todavía un Estado común, y a partir de la unificación de los reinos españoles, durante el reinado de los reyes católicos, habría existido un Estado-nación. El problema hoy, con la afloración de nacionalismos separatistas en el seno de la nación española, es que caminamos hacia un Estado sin nación, en el que las diversas nacionalidades, así es como llama la Constitución española al País Vasco o Cataluña, se reconocen vagamente integradas en el Estado, pero al mismo tiempo hablan de nación vasca o catalana. Inevitablemente un Estado sin nación acaba rebajando la entidad de su patriotismo, que al final acaba siendo, si acaso, mero patriotismo constitucional, en el que la lealtad que se debe a la propia patria se sustituye por la lealtad a unas leyes que a fin de cuentas dependen de una voluntad soberana y que por lo tanto son cambiantes y sometidas a veleidades políticas. Sobre el concepto de nación, sobre la formación histórica de la nación española, sobre la construcción artificiosa
de nuevas naciones en el seno de la nación española que niegan su identidad común y poco a poco van erosionando la cohesión, hablaremos hoy en compañía de Fernando García de Cortázar, Emilio de Diego, Andrés Gambra y Miguel Ayuso. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Pues muy buenas noches, Juan Manuel, y muy buenas noches a todos ustedes. La película que veremos a continuación, estrenada en 1999, se titula Goya en Burdeos. Fue escrita y dirigida por Carlos Saura, uno de los maestros del cine nacional, y está dedicada a la memoria de su hermano, el pintor Antonio Saura, fallecido un año antes. A Carlos Saura debemos obras señeras como La caza, Cría cuervos, Mamá cumple 100 años, Ana y los lobos o Ay Carmela. En este film, a caballo entre lo teatral y lo pictórico, Saura cuenta con una extraordinaria banda sonora de Roque Baños que adapta piezas de compositores como Boccherini y compone temas que logran recrear a la perfección la música española de la época. Pero si hay algo todavía más relevante que la música en Goya en Burdeos es el tratamiento visual sofisticado y esteticista que Saura nos ofrece con la ayuda de la fotografía del italiano Vittorio Storaro, ganador de 3 Oscars de Hollywood. En el reparto de Goya en Burdeos nos encontramos con algunos de los rostros más conocidos de nuestro cine, empezando por un enorme y desgarrador Francisco Rabal, que encarna al anciano pintor de Fuendetodos en su exilio de Burdeos, mientras que José Coronado se encargará de hacerlo en las etapas de su apogeo vital y artístico. A su lado, Eulalia Ramón dará vida a la tierna y resignada compañera de Goya, Leocadia, y una jovencísima Dafne Fernández, que ya apuntaba maneras, interpretará a Rosarito, hija de Leocadia y Goya. Maribel Verdú, por su parte, se encargará de dotar de carnalidad a Cayetana, la altiva y seductora duquesa de Alba, que enamorará al genio de la pintura. Josep María Pou, Joaquín Climent, Saturnino García, Carlos Hipólito, Emilio Gutiérrez Cava y los componentes de la compañía teatral La Fura dels Baus completan un elenco sobresaliente para esta joya que hoy les proponemos. En Goya en Burdeos, Carlos Saura no se conforma con realizar una biografía sobre el pintor de Fuendetodos, sino que nos propone una reflexión sobre el arte de la pintura desde el punto de vista del artista y también un retrato introspectivo en las obsesiones y recuerdos a la vez lúcidos y alucinados del hombre que fundó el arte moderno. La interpretación de Francisco Rabal es simplemente gigantesca. El mal genio entreverado de ternura, la torpeza física, que sin embargo contiene una dignísima prestancia, la respiración difícil que Rabal incorpora a sus parlamentos, hacen de su personaje uno de los más memorables de su fecunda carrera. La escena de la muerte de Goya, postrado en la cama, con el aire quejándose en sus pulmones, como un acordeón roto, y sobre todo ese momento sublime en el que Rabal baila ante la cámara un baile de su tierra, con el rostro oscurecido por los recuerdos y el exilio, forman parte ya de nuestro cine más imperecedero. Goya en Burdeos es, además de un gran ejercicio de submarinismo en el misterio de uno de nuestros artistas más universales, una reflexión quejumbrosa sobre una de las etapas más agitadas de nuestra historia, en la que surge el enfrentamiento entre los partidarios de Fernando VII y los liberales, y donde algunos de los más grandes talentos españoles del momento tuvieron que marchar de España. La película nos propone, pues, una reconstrucción llena de nervio estilístico de aquellos episodios que han dejado una huella indeleble en nuestro ser nacional. Las intrigas palaciegas que favorecieron el ascenso de Godoy, el conflicto entre ilustrados y castizos, la invasión napoleónica, la guerra de la independencia, la persecución de los afrancesados. Episodios, en fin, que sirvieron como telón de fondo al nacimiento del concepto de nación liberal, sobre el que luego tendremos ocasión de discutir. Que ustedes la disfruten. La identificación de Francisco Rabal con su personaje llegó a ser tan fuerte que murió como el propio Goya en Burdeos.
Nosotros también queremos que la identificación con nuestros espectadores sea plena, por eso ponemos a su disposición una cuenta de correo electrónico para que nos hagan llegar sus inquietudes y sugerencias para futuros programas que siempre consideraremos. Hemos recibido muchos correos esta semana, María. Pues como cada semana, Juan Manuel, muchos correos como el de José Manuel Holgado Brenes, quien solicita que le dediquemos un programa a la New Age, la nueva era, la era del acuario, poniendo, eso sí, al descubierto lo que verdaderamente esconde. Juan Andrés Serrano, con solo 20 años, se confiesa fiel seguidor del programa y hoy está de enhorabuena porque nos pide que hagamos más programas sobre historia de España. José Manuel Márquez sugiere que hablemos sobre la respuesta humanista a las agresiones totalitarias empleando como apoyo un film que le impactó hace años, Fahrenheit 451. Por otro lado, Alicia Ruiz Bosch desea que abordemos el tema de la administración de justicia, ilustrando el coloquio con cintas como 12 hombres sin piedad o testigo de cargo. María Rosario Rivas se pregunta si nos atreveríamos a dedicar un lágrimas a las apariciones marianas. Jesús Hernández y un grupo de madrileños que nos siguen desean que desarrollemos el binomio credulidad-creencia en la sociedad actual, dedicando un apartado especial a los milagros. Saludos a nuestro fiel grupo de Cuenca y al nuevo grupo de Pelayo y Josa. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Pues en efecto, así será. Vamos a procurar atender todas sus peticiones y ya estamos trabajando en alguna de ellas. Andamos detrás de la película Fahrenheit 451, sin ir más lejos, y por supuesto todos los temas que ustedes nos proponen trataremos de irles dando cabida en sucesivas ediciones de este programa. Hoy, en efecto, tenemos un programa muy jugoso, un programa que tiene que ver con la historia de España, que tiene que ver con la ciencia política, y tenemos con nosotros a 4 invitados de excepción. Algunos de ellos ya los conocen ustedes perfectamente, como por ejemplo a Andrés Gambra, profesor titular de universidad, en la actualidad secretario general de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y además ha sido catedrático de Historia de Enseñanza Media, medievalista e historiador del derecho. Ha escrito numerosos trabajos sobre el reinado de Alfonso VI, las instituciones de gobierno, la idea de imperio y los fueros en la Edad Media. También sobre la Casa Real de Castilla, los válidos en tiempos de los Austrias, el concepto de nación en la historia de España y también sobre historia del arte. Muy buenas noches. Hola. Andrés, gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias a ti, Juan Manuel. Otro asiduo de nuestro programa es Fernando García de Cortázar, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Deusto, director de las fundaciones Vocento y 2 de Mayo, es autor de más de 50 libros. Entre sus obras de mayor éxito se cuentan Breve Historia de España desde el arte, con la que obtuvo el Premio Nacional de Historia, Los mitos de la historia de España o Los perdedores de la historia de España. Sus más recientes títulos son Leer España y Las fotos que hicieron historia. Muchas gracias también, Fernando, por estar una vez más en Lágrimas en la lluvia, en este tema además que te es tan querido. Totalmente de acuerdo, y que además estoy en una fundación que trata de destacar eso. La Fundación 2 de Mayo, Nación y Libertad. Otro asiduo de nuestro programa, que nuestros espectadores conocen bien y que hoy vuelve a estar con nosotros, es Miguel Ayuso. Pertenece al cuerpo jurídico militar y ha sido letrado del Tribunal Supremo. En la actualidad es catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Es director de la revista Verbo, presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos y autor de más de 20 libros. Entre los más recientes se cuentan La Constitución Cristiana de los Estados o Estado, Ley y Conciencia. Muy buenas noches, Miguel. Creo que esa lista de libros se va a incrementar muy brevemente, ¿no? En muy poco tiempo, ¿no? Temo que sí, bueno, por los lectores. Ya daremos cuenta de ello en este programa. Y cerramos este cuarteto admirable con un invitado que hoy nos visita por primera vez, pero que seguramente seguirá viniendo al plató de Lágrimas en la lluvia. Nosotros así lo deseamos, al menos. Se trata de Emilio de Diego, doctor en Historia y Derecho. Es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, académico de número de la Real Academia de Doctores de España
y correspondiente de la Real Academia de la Historia. Presidente de la Asociación para el Estudio de la Guerra de la Independencia, es autor de obras como España, el infierno de Napoleón o Prim, la forja de una espada. En la actualidad coordina y dirige el diccionario sobre la Guerra de la Independencia. Muy buenas noches, Emilio. Buenas noches y muchas gracias por tu presentación y tu invitación. Muchísimas gracias a ti por aceptarla y bueno, ya que eres el neófito en Lágrimas en la lluvia, pues estaría bien que fueras tú quien abriera el fuego dándonos una opinión, una somera opinión sobre la película que acabamos de ver, Goya en Burdeos, de Carlos Saura. ¿Te ha gustado la película? Me ha gustado. Yo no soy un entendido en cine como para arriesgar una valoración en aspectos técnicos que por otro lado ya se han señalado aquí algunos, la excelente fotografía, la calidad de la música, incluso en otro orden de cosas la interpretación de Paco Raval. A mí la película me ha atraído y me ha gustado. Creo que hay aspectos que están más logrados que otros, lógicamente, pero en tanto en cuanto se ajusta a una expresión que va más allá de la propia interpretación de Paco Raval de Goya. Detrás de eso está quizá la España del momento en cierta medida. Y sobre todo es un discurso basado en el escrito de Moratín, que nos describe desde la llegada de Goya a Burdeos el 27 de junio de 1824 lo que van a ser sus años allí siguientes. Incluso algunas imágenes pues, recrean lo que Goya ha pintado allí de alguna manera con especial atención, por ejemplo, los toros de Burdeos que pinta en 1825, etc. Y algo más significativo todavía en algún momento que se ajusta extraordinariamente bien en la película al texto, una vez más, de Moratín. Goya llega a Burdeos viejo, débil, cansado, sin un criado. Poco después escribe, no sabe bien lo que quiere, si volver, a veces echa de menos en exceso España, otras veces manifiesta encontrarse cómodamente en Burdeos, libre. Hay un titubeo ahí que, por otro lado, es común no solo a la figura de Goya, sino a tantos otros ilustrados españoles, en el mejor sentido del término, a propósito de esa doble sensación de pertenencia intelectual al ámbito de lo francés y de una percepción patriótica de su propia realidad nacional. Yo creo que hay muchos aspectos muy logrados. Y luego, en cuanto a la estética, ese juego de blancos, esa fotografía maravillosa, a mí me ha parecido entre las cuestiones más significativamente positivas de la película. Sí, habría que quizá aclararle a nuestros espectadores que Goya no fue exactamente un desterrado. Al menos nadie lo desterró. De hecho, Fernando VII, si no me equivoco, lo había confirmado como pintor de cámara. Le había confirmado, sí, y no solamente Pero eso. Goya, bueno, quizá tiene temores, ¿no? Y pide... Está escondido, pero marcha más de 3 meses después de que se vuelva otra vez a restaurar el neoabsolutismo, etc. Él marcha con algún temor, y yo creo que sobre todo temor, y un poco pues con la esperanza de reunirse con otra gente también que ha salido en los meses anteriores de España. Encontrar un entorno más amigable que el que cree que va a mantenerse en España a partir de octubre de 1823. Él, si no me equivoco, la disculpa que pone es que va a tomar sí, unos va a tomar baños, unos ¿no? baños A un y balneario. avisa que va a ir a Plombier, pero se queda en Burdeos tranquilamente. Sí, él alega motivos de salud, como tantos otros, para salir de España. Pero el hecho de que salga al cabo de 3 meses y todas estas cosas indican que no ha habido una persecución sañuda, diríamos, contra Goya en este momento, en absoluto. Miguel, ¿qué te ha parecido la película? Tú que eres tan poco benévolo. Oye. Con el cine. Y con algunos estamos aquí, ¿no? A mí, Y a veces incluso con algunos... No. Eso es un infundio, querido Fernando. Pero no, los que estáis aquí yo creo que sí. Me estoy es benévolo. preparando el terreno para que no arremeta mucho contra mí. Me estoy preparando. A mí me ha gustado Manon Troppo. Me parece bien concebida la idea de ese viaje al interior de la conciencia de Goya, que está, me parece que logrado, incluso a la luz de los diálogos que el Goya viejo tiene con el Goya maduro o con el Goya joven, ¿no? A través del color,
claro, tratándose de un pintor, probablemente el hallazgo de jugar con el color para identificar y representar ese viaje al interior de la conciencia, pues es un logro de la película. La música o la escenografía, lo ha dicho Emilio de Diego ya muy bien, ¿no? En cambio, a mí la película me parece que no termina de rematar, la veo un poco inconsistente, la verdad, y particularmente en el contexto histórico y sociopolítico. Yo, para introducir una maldad, diría que lo que pasa es que, claro, el contexto histórico y sociopolítico del liberalismo español era probablemente inconsistente y que desde este punto de vista lo que hace la película es retratar esa inconsistencia. Entonces no puedes decir que la película es inconsistente, porque si lo que hace es retratar algo que tú consideras inconsistente... Sería consistente en la inconsistencia. Bueno, pues... fíjate, oye, pura escolástica ya. Y hablando de escolástica, diría que quizá refleja muy bien, en cambio, ese Goya omnipresente en sus personajes, que es el origen de la pintura moderna, como se dice al final en la cita de Malraux, frente a la pintura realista tradicional, en la que el pintor, como el creador, se esconde de sus criaturas y no se hace demasiado presente en ellas. Muy bien, bueno, después de esa captatio benevolentie que has hecho para ganarte el ánimo de Miguel Ayuso, ¿qué te parece la película? Bueno, la película a mí me ha gustado. Fernando. Puede ser un aperitivo para nuestra charla. Yo creo que introduce elementos que nos pueden ser valiosos para nuestro debate, ¿no? Y también es una gran metáfora de esa España doliente, de esa España que sufre, de esa España que quiere mejorar, de esa España que algunos no la quieren como es y que efectivamente la quieren transformar y la van a transformar en un sentido positivo, yo creo, a lo largo del siglo XIX. Y yo creo que también haría una reflexión sobre la música, es la música de Boccherini, que me parece estupendo, y sobre todo pensar que todavía no hay grandes músicos españoles, que después los va a ver y que van a ser músicos nacionales. Pues ya, pero ya a caballo entre el siglo XIX y el XX, como Albéniz, como Granados. Y sería bonito recordar que Boccherini es el autor de un fandango maravilloso, uno de los grandes fandangos, pues mejor que los de Cádiz, ¿no? O que el propio Agustino Soler, el padre Soler, hace ese maravilloso fandango que nos hace pensar que, bueno, pues que los catalanes, como era Soler o Amadeo Vives, son grandes compositores de fandangos porque sienten el fandango o sienten toda España como su propia región catalana. A mí me parece que es un buen aperitivo y en cierta medida da un poco el leitmotiv de una España sangrante, de una España que hay que mejorar, de una España doliente para muchos y que, bueno, estamos esperando que las leyes que ya se han aprobado en Cádiz pues no se conviertan en papel mojado, sino que a lo largo de todo el siglo XIX configuren esta nación, pues para nosotros, nación de ciudadanos, que va a tener en nuestras vidas la gran expresión de la Constitución de 1978, que es la que nos asegura nuestros derechos y libertades individuales y nos asegura que no viremos cejijuntamente las distintas regiones españolas, sino con un cierto sentido de fraternidad. Este elemento tan destacado en la película, efectivamente, la música, bueno, realmente en todo el cine de Saura, o al menos en el cine del Saura de la última etapa, me recuerda que tú, al mando de la Fundación 2 de Mayo, estás haciendo también una eximia labor de rescate musical de piezas de esta época. Hace poco en la parroquia de San Ginés tuvimos el concierto con el oratorio al Santísimo, ¿no? Magnífico, de Garay, sí, porque Garay. Es una época en la que hay una cierta música de equidad desconocida, no tan popular, pero que conviene rescatar. Como bilbaíno, yo creí que solo existía Arriaga, que es maravilloso, es una especie de Mozart o de Schubert, pero están saliendo pues numerosas personas, como bueno, Ledesma, que es el que hace la gran misa con motivo de los ejecutados retratados por Goya en el maravilloso cuadro de los fusilamientos del 3 de mayo, ¿no? De Mariano Rodríguez de Ledesma, que acaba de citar, y estaría en ese protonacionalismo sin esperar a finales, y habría que añadir a Sor, a Carnicer. Hay muchos importantes músicos españoles en este tiempo también. Lo que pasa es que tenías toda la razón al afirmar que muy poco conocidos, ¿no es verdad?
Pues hay que no se les utiliza, que no se les recuperando. utiliza como la pintura. Enseguida va a surgir la pintura histórica para afirmar la nación. Pintura histórica que ya está, claro, nace con un nacimiento glorioso con Goya. Claro, ¿quién va a superar en los fusilamientos del 3 de mayo, la carga de los mamelucos como expresión de esa nación, de esa fuerza, de esa nación en movimiento, ¿no? Pues sigan las actividades de la Fundación 2 de mayo, Nación y Libertad, y tendrán la ocasión de recuperar a grandes artistas de la época que hoy efectivamente pues están olvidados o al menos un tanto traspapelados. Antes de que María Cárcava nos introduzca en el primer asunto de esta noche, me gustaría conocer también la opinión de Andrés Gambra sobre la película o sobre algunos aspectos de la película que le interese resaltar. Bueno, la película a mí me ha gustado en muchos aspectos que ya se han señalado aquí. Me ha parecido una película bien construida, que asume un desafío difícil, como es la biografía de una personalidad como la de Goya. Creo que Saura acertó bien enfocándola desde ese momento final de su vida. Lleva a cabo una recapitulación, digámoslo así, en forma de flashback y de elementos oníricos, que resulta sugestivo y que recoge dos aspectos, creo yo, que son, por un lado, la inmensidad de esa obra de Goya. Me parece que la selección de cuadros está muy bien realizada y da una idea cabal de los distintos géneros que con tanto acierto tocó Goya. Me parece espléndida la reconstrucción que se hace de la quinta de Goya, una reconstrucción libre pero que resulta muy sugestiva, el ir y venir de unas épocas a otras. Me parece que resulta muy didáctica y que es capaz de algo que es difícil, que es plasmar cinematográficamente la obra de un pintor. Y por otra parte, pues efectivamente, como ya se ha dicho aquí, yo creo que sabe recoger entre los distintos episodios de esa narrativa biográfica de Goya, pues aspectos vivos de la España de aquel tiempo, del drama que vive la España de aquel tiempo, de aquella quiebra del antiguo régimen que se está produciendo, y de la apertura de una época, no sé si esperanzada o desesperanzada, que en todo caso va a ser realmente dramática y va a suponer el final, cuando menos, de una edad armónica para introducir a España en un siglo ciertamente desgarrado como ha sido el siglo XIX. Pues de todo esto seguramente que tendremos ocasión de hablar esta noche, del nacimiento de la nación española, de la historia de la nación española, dónde la situamos. Pero antes de todo, quizá tendríamos que aclararnos sobre el concepto de nación española. A ello nos va a ayudar María Cárcava. Comenzamos el coloquio de esta noche con una aproximación al concepto de nación. A lo largo de la Edad Media, dicho concepto se fundamentaba en su etimología latina. Nación proviene del latín natio, sustantivo que deriva del verbo nascor, que significa nacer, y se empleaba con un sentido de comunidad étnica cuya lengua y costumbres la diferenciaban de otras. El término nación que utilizamos hoy día deriva del discurso político ilustrado de la Revolución Francesa, aunque su pleno desarrollo se produjo a lo largo del siglo XIX de la mano del despertar de los nacionalismos en Europa. La nación revolucionaria era definida por el abate Sillés como un cuerpo de socios que viven bajo una ley común y están representados por la misma legislatura. La nación romántica equivaldría a lo que llamaba Joseph Mestre el alma colectiva. En ella priman la tradición y la pertenencia a una comunidad viva de lengua y raza. Muchos han sido los pensadores que a esta ficción para unos y realidad para otros han dedicado su estudio. Para Ernest Renan, la nación es un plebiscito cotidiano. Otto Bauer entendía que la nación era una colectividad unida por una comunidad de destino en una comunidad de carácter. Para Johann Herder, la nación era una comunidad de hombres vinculados por la sangre y por el hecho de compartir una misma cultura integrada por elementos centrales como la religión, la distinción de raza y sobre todo la lengua. Fichte, por su parte, afirmaba que la nación era el producto del proceso educativo. Y así llegamos hasta el historiador marxista Erich Hobsbawm, que en Naciones y Nacionalismo desde 1870 aseguraba que no es posible descubrir ningún criterio satisfactorio que permita decidir cuál de las numerosas colectividades humanas debería etiquetarse como nación. Es decir, que no hay forma de decirle al observador cómo se distingue una nación de otras entidades. Pero como ha escrito Josep Ramon Llovera, la nación es el dios de la modernidad.
Para quienes se queden tan perplejos y confusos como servidora, con tantísimas definiciones y sobre todo tan heterogéneas, preguntamos a nuestros invitados esta noche qué es una nación y cuáles son sus características definitorias. Y yo creo que vamos a empezar con Fernando García de Cortázar. Bueno, después de lo dicho, hay que abrir... Porque, como ves, hay definiciones para todos los gustos. Por eso, que se ha dicho mucho, yo tengo que ser rompedor. Guerra a la vulgaridad, ¿no? No es que esto sea vulgar, sino al contrario, hay que buscar una cierta originalidad en el discurso, ¿no? Eso es como cuando juzgamos una tesis doctoral, el que habla por último es espantoso, no sabe qué decir, porque ya los otros lo han dicho todo. Pues yo diría que es el gran mito colectivo moderno. Hay grandes mitos, como puede ser el proletariado después de la revolución o de la marxista, puede ser el gran mito de la juventud después del 68, también frustrado porque todos se volvieron, después del recreo, todos volvieron a sus puestos. Pero yo pienso que es el elemento más importante de definición social. Yo creo que nos identificamos antes con la condición, no sé, quizá a excepción de España, que es un poco singular, torpemente singular, nos identificamos antes con nuestra condición de alemanes, franceses, argentinos, que con la condición de médicos, de historiadores o de curas. Yo creo que es el gran elemento de definición social y a través de esa estructura, de esa nación, a la cual ya le damos la soberanía nacional, que sería lo fundamental a partir de finales del pensamiento del siglo XVIII con los ilustrados y ya con la Revolución Liberal, ya le concedemos esa soberanía nacional de la cual nosotros somos partícipes y en buena medida se la quitamos al rey. El rey no es soberano, por mucho que empleemos ese término, rey soberano, los soberanos somos nosotros. Y eso yo pienso que es un avance sustantivo en la historia de la humanidad y que todavía podemos progresar en ese avance. Porque yo creo que además todas estas grandes ideas, también la idea de nación, como la idea de igualdad, la idea de fraternidad, la idea de cristiandad universal típica de la Edad Media, han funcionado como utopías. No en el sentido de Moro, de Campanella, sino en el sentido de cambio, de mejora, de tendencia a, como ahora la palabra democracia. No podemos engañarnos, la palabra democracia no significa lo que en griego deja entender, poder del pueblo, puesto que la democracia tal como se vive en la alternancia de unos partidos o en las luchas en una campaña electoral o en una selección de candidatos para esas elecciones, no parece que tenga que ver mucho con el pueblo, pero significa que tratamos de que el pueblo, nosotros, los ciudadanos mejor, nos hagamos oír. Entonces yo creo que la nación, y hablo fundamentalmente ya de la nación liberal, de la nación política, que es la que en buena medida nosotros gozamos ahora, disfrutamos a través de una Constitución, bueno, pues yo creo que es un fenómeno muy importante y que debemos nosotros también enriquecerlo con nuestra actividad. Si Renan decía que la nación es un plebiscito diario, también la nación española es un plebiscito diario y no tenemos que darla por hecha, que yo creo que el problema que ha sido de estos años, después de la muerte de Franco, con la transición, es dejarla a su albur, la nación española. Y la nación también se construye, es decir, el Estado construye la nación. Y así como en estos años las autonomías han construido sus elementos emocionales en torno a la autonomía, quizá en España se ha dejado un poco pues, al albur de lo que era y no se ha insistido en que también hay que hacer españoles. No solo hay que hacer asturianos o leoneses o vascos, como parece que los estatutos de esas autonomías pretenden, sino también habría que hacer ciudadanos españoles. Miguel. Bueno, es que claro, Fernando García de Cortázar es un torbellino, es un torrente, ¿no? Y son tal cantidad los temas que ha sacado, además sabiamente entremezclados, que resulta difícil hacer el discernimiento conveniente que se exige ante un tema como este. Para empezar, porque como él muy bien ha dicho, estamos ante un mito, sobre todo si lo planteamos desde el punto de vista de la nación revolucionaria, de la nación moderna, de la nación política. Es un mito, pero claro, las exigencias nuestras es la de, y no porque yo sea racionalista, pero el racionalismo no exime del ejercicio, el no ser racionalista no exime del ejercicio de la razón, es esos mitos, vaciarlos, desnudarlos y contemplarlos
en su realidad. No, yo como historiador te discutiría eso. Los mitos son enormemente operativos. O sea que todos lo han dicho, Mussolini, Hitler. No creemos en la nación. Claro, vamos a ver, el ejercicio intelectual propio de nuestro quehacer nos obliga quizá a desmitificar. Los historiadores vamos a procesos, no vamos a metafísicas, sino a procesos concretos, a evoluciones concretas. Bien. Tu amigo Ortega decía que el hombre no es naturaleza, sino que es historia. Y los pueblos no tienen esencia, si lo que tienen es historia. A ver, sigue, Miguel, sigue. Bueno, entonces, intentando abordar ese mito que Fernando García de Cortázar nos presentaba, pues intentando sacarle de esa dimensión mítica, pues tendríamos que decir que no es lo mismo la nación histórica, la nación cultural, que es apolítica, porque tiene que ver con relaciones de afinidad que vienen determinadas por el nacimiento y que no vienen determinadas por la finalidad que determina el bien común que es propia de la comunidad política, de la nación, por así decir, revolucionaria, de la nación moderna, que está politizada por el Estado. Entonces, uno de los grandes problemas que se presentan para abordar esta cuestión no solamente es la multiplicidad de términos, nación, patria, Estado, de realidades, incluso de actitudes espirituales, patriotismo, nacionalismo, sino su interconexión. Por ejemplo, el Estado moderno implica la soberanía, implica el particularismo, implica la neutralidad, implica una cerrazón artificial. Claro, esto implica, por otra parte, la supresión o la eliminación de la comunidad política. La comunidad política es fagocitada por el Estado. Y ese Estado, que en España no hubo, porque en España fue una monarquía imperial, y que el Estado lo inventaron los franceses y posteriormente fue extraordinariamente operante a partir de la contemporaneidad, pero ese Estado se convierte en Estado-nación. Entonces, a partir de ese momento, es cuando nos encontramos con el mito de la nación moderna, de la que hablaba Fernando García de Cortázar, y que efectivamente me resulta, primero, inconsistente, segundo, contrario a las reglas del recto pensamiento y además una forzadura histórica. Sí. Emilio. Bueno, yo quisiera insistir en que probablemente si nos producimos en cada ocasión con mayor brevedad, evitamos mezclar demasiados elementos y aparte de agilidad hacemos más comprensible y más fácil de entrar en comunicación aquello que manifestamos. Lo dirás por Fernando, quizá. Bueno, quizá por los dos. No, yo no me he alargado mucho. Quizá por los dos. Bueno, que para eso ya hay un moderador aquí que es el que... Quizá por los dos y yo procuraré yo acepto lo que hay, no caer en el pecado que estoy intentando señalar. Bueno, yo de ambas intervenciones anteriores, que me han parecido muy interesantes, lo que resaltaría en primer término es la referencia a la historia y en segundo a la construcción. Y luego, si es una construcción mítica o racional, pues entraríamos en otro debate y seguramente no son excluyentes los dos términos, a pesar de que se han planteado aquí como absolutamente antagónicos en la construcción nacional. Quisiera centrarme un poco en la nación a la que yo pretendo referirme sin excluir otras. Es la nación política, en contraposición a otro tipo de naciones que existen y coexisten en relación con esa nación política y que se construye a partir de un momento claro en España como tal, nación soberana, y es el de el marco de la Guerra de la Independencia, en el que el hundimiento de las instituciones anteriores da paso a una construcción que se articula de manera diferente, en una recuperación de la soberanía nacional y en una definición de la nación. La propia Constitución del 12 hace un esfuerzo de pedagogía para decirnos qué es la nación, quiénes son los españoles como sujetos de esa nación, siempre en función de la nación, que no lo hace ninguna otra constitución posterior. Ya no hace falta definir la nación. Entendamos que este afán de pedagogía nacional, digamos, está en la percepción que tienen los que le están realizando de que estamos alumbrando una nación nueva. Una nación nueva que se basa en la soberanía nacional. Y, con esto termino por lo menos esta primera intervención, más allá de la eufonía de la
España, nación de naciones, que suena muy bien y que yo compartiría en otros ámbitos, como el de la cultura en algunos aspectos, el de las lenguas en otros aspectos, como instrumentos de relación de esas comunidades dentro de la otra nación más amplia, etcétera, etcétera. Lo que no existe dentro de una nación que tiene soberanía política, otras naciones que tengan soberanía política. Se excluyen radicalmente. Y terminamos esta primera ronda y antes de pasar a publicidad con Andrés Gambra. Bien, yo llamaría la atención en el pronunciamiento de un ilustrado célebre que fue Jovellanos en vísperas de la reunión de las Cortes Constituyentes de Cádiz. Jovellanos dijo que España no necesitaba de una constitución artificial nueva porque ya tenía sus propias leyes fundamentales que constituían la verdadera Constitución española, fruto de una larga historia. A mí del concepto de nación me interesa especialmente esa dimensión suya, la que adquiere en ese momento, 1812, de carácter contractual. No es un mito, es una realidad efectiva, enormemente operativa, que reduce una construcción histórica riquísima y multisecular al esquema de un texto de derecho público articulado, por lo demás prolijo en su contenido y cuya eficacia fue escasísima. De hecho, solo tuvo una vigencia, si no me equivoco, de 5 o 6 años e incluso sus partidarios no volverían a reutilizarlo. Pero sí sirvió de punto de arranque efectivamente para una concepción que yo entiendo que a la larga no ha sido benéfica para España, que es la identificación sucesiva y yo diría que traumática, discontinua, contraria a la continuidad que debe tener la vitalidad de un pueblo, que ha sido la secuencia de modelos, una constitución, 2 hasta 10 en la actualidad. La realidad nacional ha quedado reducida a unos textos legales de los que los constitucionalistas hacen un repaso y ofrecen siempre una imagen negativa, incluso aquellas que aparecieron como dotadas de mayor hondura doctrinal, como pudo ser la Constitución de la Segunda República, pues tuvieron efectos reconocidamente funestos. Y la actual, tan cacareada, tan alabada, está hoy en trance también de crisis. ¿Cuánto tiempo ha durado? Hoy se está operando, el gobierno actual, las instancias políticas actuales están operando a sus espaldas. Parece ya un modelo superado. ¿Qué nos habrá legado? ¿La nación de naciones? No lo sé, tal vez sea el final de la unidad de España. Camino lleva ese complicado artilugio que ha sido la España de las autonomías. Pues lo dejamos aquí, en un minuto estamos otra vez con todos ustedes. Tratábamos de descifrar en toda esa selva de conceptos de nación cuál es el al que deberíamos ceñirnos, cuál es el que nuestros invitados consideran idóneo. Y como ven, ya han planteado nociones de nación sumamente interesantes, en algunos casos antitéticas, y sobre todo han planteado una problemática muy interesante al concepto, a la existencia misma de nación. Fernando García Cortázar quería hacer alguna aportación al asunto. No, sí, la principal es relacionada con un poco la propia mecánica del debate. Es decir, sobre todo, si hablamos de España, me da pena que nos detengamos tanto en aspectos que no inciden directamente en España, para algunos construcción nacional, pero con un pasado común, con una lengua, etcétera, etcétera, y insistamos en algo que es quizá metodológico. Porque yo diría así, como reflexión, tanto a Miguel como a nuestro amigo Andrés, la frase que decía Ortega, que los tradicionalistas no aman el pasado
porque lo quieren como presente y no como pasado. A mí no me parece nada mal pues que efectivamente la Constitución de 1812 fuera rectificada, y la del 45 y la del 76 y precisamente la de 1978, porque el hombre es dinamismo, somos dinamismo, no estamos determinados ni por la historia ni por la lengua. Efectivamente, entonces somos dueños y soberanos de nuestro presente, y la podemos modificar, y eso no quita nada para la construcción nacional ni para la institución de la Constitución, que pueda ser mejorada. Y yo creo que yo insistiría en eso. Ese avance indefinido que tú postulas o defiendes también puede llevar a la destrucción nacional, no solo a la construcción, ¿no? De hecho, da la impresión de que vamos más bien camino de la destrucción que de la construcción. Sí, efectivamente, en el año 2040 el elemento nacional o diríamos las definiciones nacionales o lo que la historia ha construido parece que puede ser sustituido por otro elemento, pues bendito sea. Entiendo yo que no vivimos en el mejor de los mundos posibles. No vivimos en el mejor de los mundos posibles. ¿Y por qué no vamos a transformarlo? Pues podemos transformarlo. ¿Por qué vamos a tener...? Defines la transformación indefinida, digamos. Bueno, claro. El progreso indefinido. Es que, bueno, no, sí, eso yo creo que debe quedar bien claro. Así como critico los derechos históricos, es decir, la historia no tiene que ser para nosotros una lápida, si no sería reconocer los derechos de los muertos sobre los vivos. Pero, los vivos somos nosotros. Es decir, la historia no tiene, diríamos, que imponer su modo, ni el 19, ni el 20, etcétera, si etcétera. analizamos, por ejemplo, por ceñirnos a este periodo constitucional, al de la Constitución del 78, es evidente que lo que ha ocurrido en estos 30 años es que los diversos nacionalismos han avanzado hacia una mayor disgregación de la conciencia nacional. Si ese proceso sigue así, evidentemente esa conciencia nacional pues denunciémoslo, se destruirá. Como lo hemos denunciado mucho. Ya, pero tú acabas de defender ese proceso. No, he defendido el proceso de que los habitantes de España del 2050 o del año 3000 son responsables y son dueños de su presente y también de su futuro. No es un único proceso, Juan Manuel. No es un único proceso, me parece. Me parece que el racionalismo político de la nación contractual, para haber sido coherente en su aplicación práctica, debería haber sido universalista y no particularista. Lo que ocurre es que una serie de condiciones históricas fueron las que determinaron que los estados se concretaron en unos territorios reducidos y no en una especie de estado mundial. Esta es una primera fase, pero junto con esta fase coexiste una segunda fase disgregatoria, que es la fase en la que nosotros estamos asistiendo ahora, pero paradójicamente con una también de mayor unidad. Es decir, en este momento coexiste la fase de disgregación y la fase de absorción. Es decir, coexiste la globalización con los separatismos. Pero todos pertenecen a la misma lógica, que es la lógica del contractualismo, que es una lógica contraria a la nación histórica, que es una lógica contraria a la comunidad política natural, y que Fernando García de Cortázar muy dignamente defiende la nación española contra los separatismos, olvidando que pertenecen a la misma lógica, es decir, que los nacionalismos periféricos responden en realidad al mismo paradigma que él defiende. No, los nacionalismos separatistas, como tú les llamas, responden al paradigma tuyo de nación española. No. Es algo inmutable, esencial, natural. Pues si dices comunidad natural, mira, ¿cómo podemos crear o creer en una comunidad natural? Mira, ¿cómo podemos creer en ello? Mira, queridísimo, cuando Rovira y Virgili, referido a Cataluña, que es el ejemplo probablemente más relevante, abordaba los sucesos de 1640 y posteriormente la defensa de Barcelona de 1714, decía que los sucesores de 1640 y de 1714 que él quería olvidar, en realidad eran los carlistas de la montaña de Cataluña. Es decir, que el catalanismo, el nacionalismo catalán, tiene unos orígenes extrínsecos respecto de la tradición catalana. No emerge de las energías tradicionales del pueblo catalán, sino que es algo al margen. El nacionalismo catalán es un ejemplo del liberalismo y de la concepción moderna. Por eso Vicens Vives también decía que Cataluña, con el catalanismo, se había reconciliado con Europa después de 4 siglos. De 4 siglos de haber sido antieuropea, después de 4 siglos de haber sido tomista, de haber sido reaccionaria, de haber sido católica. No sé, Emilio. Con la mayor brevedad posible, al propósito de 3 cuestiones que me parecen capitales. Una especie de descalificación frontal del constitucionalismo, no, en absoluto.
Eso no lo comparto. La Constitución de Cádiz y las subsiguientes constituciones son fenómenos históricos, reflejan una evolución más o menos deseable en función de la propia libertad de los individuos, que apuntan a un progreso, por llamarlo de alguna manera, no necesariamente lineal, no necesariamente unívoco, no necesariamente permanente, etcétera, etcétera. El que podamos criticar desde el punto de vista técnico la Constitución de Cádiz y su eficacia no nos debe de llevar a olvidar que incluye un valor nuevo sobre el concepto de España muy respetable que tenía Jovellanos, pero una aportación, a mi juicio, novedosa y positiva, que en la España de Jovellanos no estaba garantizada. En la Constitución de Cádiz, la nación se construye como garantía de la libertad individual y de la independencia colectiva, como garantía. Esto queda ya de una manera permanente en las sucesivas constituciones. Después ahí le añadimos una modificación de las normas del juego, esas perturbaciones jurídico-políticas para favorecer nuestros intereses partidistas, y podemos entrar en una perversión de las prácticas constitucionales de lo que queramos señalar. Pero yo no negaría, en ese sentido, la bondad o el avance de un marco de convivencia como el que se establece a partir de una institución que garantiza la libertad y la independencia. Andrés, por alusiones. Sí, vamos a ver, yo, llevado por un criterio polémico, pues de alguna manera he hecho una descalificación global que hay que entender, sobre todo en lo que yo he querido indicar, la cuestión de principio. Yo no digo que en ese esquema de derecho público que elaboran las constituciones no haya elementos novedosos importantes o concreciones jurídicas de interés en el campo de la identificación del derecho, de las garantías jurídicas. Mi crítica, que sí es una crítica decidida de fondo frente al sistema constitucional, tal y como se ha planteado al menos sobre la base de la Revolución Francesa y el constitucionalismo francés de inspiración rusoniana. Es ahí donde yo me muestro opuesto, porque no coincido con ese planteamiento que por otra parte es medular, es fundamental en la concepción política del mundo contemporáneo. Es decir, la idea de que la comunidad, siguiendo los parámetros de Rousseau, puede constituirse repentinamente y expresar una voluntad general que Rousseau afirma que es absoluta, que es infalible, que es necesariamente benéfica, esa especie de visión de la actuación constituyente como una especie de nuevo sacramento de inspiración laica que permite empezar desde cero, que es lo que le interesaba a Rousseau, lo concebía de esta manera. Y yo creo que ese pecado original gravita en todos los planteamientos, en todas las realidades constitucionales que de alguna manera pretenden articular eso que hemos llamado antes un modelo y que tiene mucho pues de prêt-à-porter, es decir, es la imagen que se configura en un determinado momento para vestir un conjunto de intereses que se erigen o se identifican con el interés colectivo nacional. Y yo creo que ahí sí que existe, sobre la base de una mitificación, un aprovechamiento oportunista de unas circunstancias políticas que da como resultados unos artefactos cuyo funcionamiento ha dejado mucho que desear. De alguna manera estás aludiendo a la soberanía, al concepto de soberanía, sí, ¿no? Claro. Esa soberanía que no reconoce ninguna autoridad superior y que tampoco reconoce una realidad histórica que le antecede. Ningún derecho natural distinto de la propia autonomía. El peligro de la soberanía, es que se puede constituir en comunidad política desde los presupuestos que a esa soberanía se le antojen. No, es que esto es lo que yo te quería pedir permiso para interrumpirte, diría. Pero porque volvemos otra vez a una formulación demasiado cerrada y, por tanto, que yo debo de refutar o de expresar mi disentimiento. Y es, has dicho, desde aquí se construye a partir de cero una nación, en absoluto. No se constituye la nación a partir de cero ni sobre una realidad inventada e inexistente. No, en Cádiz se está constituyendo una nación que se llama España políticamente, una manera que no se está inventando España. Se está dando un paso más allá de esa España de Jovellanos. Es otra cosa distinta. No se está inventando España. ¿En qué sentido partimos de cero? Allí hay españoles que defienden una manera de ser,
que defienden una manera de sentir, que defienden unas señas de identidad. Se está O sea, eso se le da... tradicional. No, Se está pero bien, desmedulando la España pero tradicional. si yo no estoy diciendo que no exista una España anterior, es que esa antinomia entre el carácter histórico y el carácter esencialista de este asunto que estamos planteando me parece una equivocación, y además que no se ajusta a la realidad desde mi modesto ver, porque ahí no inventamos nada, no partimos de cero, estamos incorporando esa realidad de otro tipo, añadiéndole una nueva dimensión política. Eso es lo que estamos Los diputados haciendo. de Cádiz se afirman soberanos y no reconocen no solamente una autoridad distinta de la suya, sino ningún principio distinto de su capacidad generativa, insisto, de una nueva concepción de la sociedad que ellos plantean de forma absolutamente autónoma, no ya solo de la historia, que podemos considerar en este o aquel aspecto superado, sino incluso de la historia, de una concepción Bueno, y aunque del fuera así, hombre... ¿qué importa? Pero es que no. Aunque fuera así, Es ¿qué que invocan importa? la historia, invocan la yo tradición. creo que sí O que sea, importa. se trata de un Me debate parece- histórico, me es decir, me los parece- historiadores, es decir, para nosotros, este tipo de discusión nos suena, diríamos, Es a histórico una y discusión conceptual. con marcianos, es decir, No, pero- estamos hablando de la evolución de España como Pero si es que España constitucional. la evolución... Sea buena o mala para ti la Constitución. ¿Me dejas terminar? Sí, cómo no. O sea, porque si no, si vamos a discutir ahora sobre si el principio de legitimación de la Constitución estaba en la España tradicional o estaba, etcétera, entonces yo creo que no avanzamos. Y sobre todo los historiadores vamos a los hechos, a los procesos. ¿Qué ha sido a partir de entonces? Entonces yo creo que no es bueno para los televidentes que nos enzarcemos en una discusión Fernando, metafísica. Fernando, ¿qué ha sido? este es ¿Qué un ha sido a programa partir que de el tema que entonces? tratamos es un tema Estamos que tiene tratando de este naturalmente tema, una proyección histórica, pero bueno, también tiene una proyección política. Pero, Cuando bueno, hablamos de precisamente nación como la histórica... tiene, y precisamente conceptual. como la tiene, Claro. y conceptual. Y conceptual. Pero bueno, si estamos discutiendo sobre la maldad de la Constitución como hecho constitucional, bueno, yo fíjate. pienso que la universidad es un diríamos, un debate de marcianos. O sea, fíjate. nosotros en nuestra asignatura nunca debatimos esto. Me parecería muy bien desde otra óptica, Pero, Fernando, desde la fíjate. filosofía del derecho, Pero la si yo no legitimidad de la no estoy Constitución. aquí como historiador, estoy como persona. Bueno, bueno, me pues importa Yo la creo que en historia este un pito. programa, no te importa la historia un pito, No, pero en quiero este decir que yo programa aquí quiero- tienen que tener cabida los terráqueos y los marcianos. Los marcianos. Bueno, pues bueno, me parece, eso me No, parece pero estupendo. no es un sí. problema, no es un problema de extraterrestres. Pero bueno, es que parece que los marcianos nos están llevando a la discusión y hemos olvidado de un proceso histórico anterior al XIX, No lo sé, que podríamos no lo sé. recoger cómo se va construyendo España desde el siglo XIII. Tú es que como yo eres lo que quisiera de es historia que- contemporánea te quieres quedar ahí. No, pero- al contrario, si estoy llamando, Parece estoy muy haciendo respetable. una llamada hacia los reyes católicos, hacia Fernando el Católico, hacia No Fernando partimos de III, cero, no creo hacia que se Jiménez de parta de Rada, cero. hacia las Navas de Tolosa. Está haciendo un llamamiento hacia la gran cultura española, hacia la lengua. Es más, y no, yo diría y no otra perder cosa, el tiempo, bueno, que no es perder. Llamáis, a mí me encanta también eso. Hay muchas pero yo cosas que entiendo- problematizar, Fernando. Bueno. Yo lo que creo es que esa es la finalidad, o entiendo así la finalidad del programa. Hay muchas cosas que problematizar. No hay una prohibición de preguntar sobre por ciertos, supuesto, sobre ciertos claro. tópicos que están difundidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el concepto de nación... Pues ya poner a puede discusión ser las proble- constituciones, pro- pues el ya concepto podemos de discutir claro pues que es todo, proble- y el Estado, pero claro que no es se trata eso problematizable. igual de eso. Yo no creo se que trata. sí. Bueno, Por pues- ejemplo, el concepto de soberanía. El concepto de soberanía es un concepto que no se puede dar por descontado. El concepto de soberanía a es un estas alturas, concepto... Miguel, sí, es un bueno, concepto claro, esencial. Pero ha funcionado, y ha funcionado A ver, 2 siglos. no y ha nos ocasionado guerras, interrumpamos. ha ocasionado Fernando, muertes, ha ocasionado Es un concepto creaciones internacionales. esencialmente absurdo y anticristiano. Bueno, pues nada, Cuando- una vez dicho eso, ha sido muy operativo y nosotros, como somos historiadores, vamos a ver la operatividad de ese concepto. Pero- Bueno, pero la operatividad puede ser Fernando, para el déjalo bien o concluir, para el luego mal. te doy la palabra a ti. Digamos que Miguel, yo estoy dispuesto a aceptar para el mal, pero ha sido esto y esto, Sí, y bueno, hay que decírselo bueno, pero a los televidentes. Creo que decir a los televidentes que la soberanía ha sido operativa para el mal no es poca cosa. Bueno, pues nada. Pero es poca cosa. Explica por qué ha sido operativa para el mal, porque si no también porque es que- damos si es que por la- descontado cosas que quizá el espectador no El concepto entienda. de soberanía es un concepto absurdo. Ese poder superior a todo y que no encuentra ningún límite de ninguna naturaleza no existe, para empezar. Y en segundo lugar, su pretensión es absurda y anticristiana. Cuando Gaspar de Añastro y Sunza traduce al castellano el libro de Bodino,
entre las correcciones que dice traduttore traditore, porque dijo las repúblicas de Bodino católicamente enmendadas. Y entre las correcciones católicas que introduce este jurista aragonés del siglo XVII es que un hispano no puede admitir el concepto de soberanía, porque el concepto de soberanía implica, no es suprema potestas, no es un poder superior en su orden, sino un poder ilimitado. Si la soberanía, pero esta es todavía la soberanía regia que se pretendía. Si ya pasamos a la soberanía nacional, o posteriormente a la soberanía popular, o en nuestros días a la soberanía del individuo, que es a lo que hemos llegado fundamentalmente a través del individualismo nihilista propio de la posmodernidad, pero todo gira siempre en torno a la misma lógica que es la de la posmodernidad, la de la soberanía, perdón. Fernando. Adelante. No, es que no tengo nada que No tienes nada que añadir. No, tengo que decir muchísimas cosas, pero están fuera, a mi entender, están fuera de tiesto. Bien. Hay que recordar, con soberanía mala o buena, en el siglo XX han surgido 100 y pico naciones. Ha habido un gran movimiento que se llama el nacionalismo, que ha enfrentado a colectivos que se han enfrentado a matar. Ha habido terrorismo nacional, etcétera. Conceptos que efectivamente me parecería mucho más que debían ser objeto de debate que no una pura definición. Bueno, y si te desahoga decir que la libertad es demoníaca, como en algún programa lo has dicho, pues lo sé, dilo y nos sentimos tranquilos. Pero vamos a ver lo que ha hecho esa libertad, déjame terminar, esa libertad demoníaca. ¿Qué concreciones ha tenido en esta nuestra España? ¿Por qué hablamos de nación española? ¿Por qué no solo, como hemos dicho aquí, Cádiz, sino hay un pasado, no solo los ilustrados, sino también un pasado de construcción de un Estado que no lo inventan los franceses, que igual los españoles lo inventan antes, como tú has dicho. Mira, las tres grandes monarquías, inglesa, francesa y española, son las grandes constructoras de los estados desde el siglo XVI, finales del siglo XV. Y entonces ahí podríamos hablar un poco para fundamentar lo que es esta España que algunos amamos apasionadamente, porque si encima damos a los espectadores esta imagen de que ya no sabemos lo que es España, ni la Constitución, etcétera, entonces yo creo que hacemos un flaco servicio a la idea de España. Hacemos un flaco servicio a la idea de España. No es amar a la Constitución, ¿eh? Creo que son dos cosas distintas. Bueno. Es que eso ya es una convergencia o una identificación sofística, querido Fernando. Si tú ya lo que dices o lo que descalificas es que nosotros, o que yo, en este momento, vuestro servidor, modestísimo, no amo a España porque no amo al constitucionalismo, no te he dicho, no. Es un intercambio ya que me parece un poco delirante. No, ¿qué va a ser delirante? ¿Qué va a ser delirante? Es decir, si no, tú evitarías la condición de españoles y la suprimirías y les negarías la condición de españoles a 3/4 partes de la población española, porque con tu idea de nación española no se puede identificar en buena parte de los españoles. En cambio, sí, a través de un texto que más o menos, bueno, pues lo aceptamos porque por lo menos evita que nos matemos. Y lo aceptamos porque nos garantiza nuestros derechos y libertades individuales, que no existían en ese periodo que te gusta tanto a ti del antiguo régimen. De otra manera. Bueno, de otra manera, es sí. que el problema, pero bueno, eso no se puede discutir en historia, no se puede discutir que en el siglo XVII y el XVIII los derechos eran como los derechos de un hombre del siglo XXI. Sí se puede discutir que estamos hablando de discutir del sexo de los ángeles. No, son momentos diferentes en los que la operatividad de la libertad jugaba de un modo diferente. La libertad de la que se gozaba en el antiguo régimen. Pero estás hablando en serio, Pues estoy hablando en serio. Y tú que eres profesor de Derecho Constitucional, no nos interrumpamos. Yo soy profesor de Derecho Constitucional, pero carezco de lo que se llama de formación profesional, que es muy bueno no tener de formación profesional. Bueno, Emilio. yo creo que estamos quizá... no sé si más lejos o más cerca de lo que aparentamos, porque aparentamos estar lejísimos y podemos estar mucho más lejos, pero a lo mejor no estamos tan lejos si de esa especie de focalización demasiado reduccionista que hacemos en algunos puntos, pretendiéramos darle esa dimensión histórica que yo he intentado introducir desde el primer momento. Hay una realidad y hay una España anterior, eso es innegable. Yo por eso no aceptaba lo que decía Andrés a propósito de la partida de cero del rousseauianismo. No hay una deriva perversa necesariamente del hecho de que esa sociedad se proclame soberana, porque inmediatamente va a introducir los elementos para el control de esa propia soberanía en el ejercicio a través del desarrollo institucional subsiguiente. ¿Lo hará mejor o peor? De acuerdo. ¿Lo hará con multitud de errores? De acuerdo. ¿Irá alguna perversión? Evidente. Ahora bien, ahí yo no le veo el que estemos ante una especie de principio inmutable del mal, en absoluto. En todo caso, un ejercicio de libertad que nos puede llevar a mejor o a peor. Si esto lo traemos al presente, porque yo sí que creo que tiene una gran importancia lo político aquí,
la deriva de la Constitución del 78 habrá que apreciarla en alguna imperfección de origen, si se quiere, del título octavo, pero luego mucho más todavía en la inadecuada gestión que se ha hecho del propio texto constitucional. Esto es lo que quizá tendríamos que analizar. En algo que se ha señalado aquí, en que no se ha llevado adelante un esfuerzo imprescindible y además que debería de haber sido prácticamente de obligado cumplimiento, en el mejor sentido del término, de permanente sentido de España. Y cuando hemos entregado la escuela, hemos entregado los medios de comunicación locales, hemos entregado otra serie de elementos de educación o de formación en manos de quienes los han utilizado para deformar, yo no creo que eso sea achacable estrictamente a la Constitución, en absoluto. Y bueno, hacia el futuro, termino ya, hacia el futuro, pues probablemente llevamos un rumbo indeseable. Yo a título particular así lo creo. Ahora bien, vuelvo a lo mismo, esto no debe de ser la justificación de una descalificación universal de la invocación de la libertad, de una soberanía nacional y de una historia constitucional. No creo. Terminamos con Andrés este bloque. Parte con lo que dices, pero por ejemplo en el caso de la Constitución actual, muchos de esos males graves que tú denuncias, yo creo que se encuentran en su origen, un poco en eso que tiene, querámoslo como que no, esta Constitución de nación, de nacionalidades, y eso es un pecado original que está ahí, que podía tener gravísimas consecuencias, que se pretendió decir que no las iba a tener y que al final las está teniendo y muy profundas. Yo lo que entiendo es que también esta tertulia nuestra, amistosa, se distorsiona un poco por el hecho de que estamos hablando de la nación a partir, condicionados por la película, de 1812, lo cual nos hace aterrizar en un tema que es más de derecho público, de derecho político, que no relacionado con la compleja, como decía Fernando, historia, proceso de la nación. Si empezamos una conversación de este tipo afirmando que la nación tal, no sé qué es lo que se ha dicho, pero se da a entender que se consagra o se construye en 1812, estamos incardinándonos en un tema muy sensible y polémico, en una perspectiva, por mucho que digas, Fernando, que no es solo histórica, es otras cosas. A mí me encantaría, aunque no digo que mi opinión se imponga, reconducir esto hacia esos otros pagos, es decir, los del origen histórico de nuestra nación. ¿Qué tiene nuestra nación de grande? Precisamente sobre eso vamos a hablar después de la publicidad. En un minuto estamos de nuevo con todos ustedes. Le afeaba a Fernando García de Cortázar a Miguel Ayuso que en un programa anterior hubiese hablado de la libertad perversa o luciferina. O luciferina. Bueno, yo diría que la libertad es un movimiento que tiene un punto de partida y tiene un hacia dónde, un lugar hacia el que va. La libertad puede ser la más noble de las pasiones humanas, sí parte de un reconocimiento de la verdadera naturaleza humana y camina en la dirección adecuada, pero sí puede ser perversa, naturalmente, si es una libertad desnortada que además parte de presupuestos inicuos o falsos o ajenos a la naturaleza humana. Ese era el sentido de mi frase, claro está. La libertad sin ley, que no tiene la libertad negativa. Pero eso ocurre con las grandes ideas, tiene un aspecto positivo y otro negativo. Lo resume bien. Sí, pero bueno, que la libertad en sí misma, porque la libertad a veces se encumbra como si fuese algo intocable. La libertad puede ser libertad buena y puede ser libertad mala. Es una facultad de elegir los medios. Es un gran don que tenemos y que los cristianos destacaríamos y lo destacamos. Y frente a aquella idea de Juan, la verdad os hará libres, yo digo,
La libertad os hará verdaderos, nos hará Tú como auténticos. Zapatero dices no, que la- no sé si lo dice, pues me lo ha Sí, sí, copiado. Pues me lo ha copiado, porque lo he escrito, Zapatero lo he que- escrito hace mucho Permíteme. tiempo. La libertad os hará auténticos, os hará verdaderos. Sí, Porque pero- el otro, ¿la verdad cuál verdad? La verdad de la Iglesia, mi verdad, la de unos, la de otros, no. Lo veo más en clave prudoniana y Sí. apuntando hacia lo que decía Juan Manuel y sin caer en lo luciferino. Probablemente la libertad no sea otra cosa. Bueno, no que la- hablaremos. la ocasión del bien y del yo he mal. escrito sobre esa frase que ha popularizado Zapatero ocasión del bien y del que mal. me parece una paráfrasis evangélica, en este caso sí, lo diré, diabólica. Lo de la libertad os hará verdaderos. Pero Pues, vamos a... antes de Zapatero, la tengo escrita yo en un Sí, libro bueno, que tú has pues- leído, La libertad os hará verdaderos, os hará auténticos. O sea, yo creo que, en fin, tendré que bueno. decirle Bueno, a ese es Zapatero que me espontánea- pague el derechos. espontaneísmo La madre del vitalista. bien y del mal. Claro, sí, Bueno. pero eso es un Pero irracionalismo es que eso ocurre absurdo. todo, y en el amor, y en la piedad, y en el perdón, y en la docencia, ocurre lo mismo. Vamos a tratar de centrarnos en el tema que hoy nos ocupa y ahora sí vamos a hablar de ese origen histórico de la nación española. María Cárcava nos introduce en el asunto. ¿Desde cuándo puede hablarse de la existencia de la nación española? Hay quienes sostienen que España empieza a caminar por un sendero común desde época visigótica, con el Tercer Concilio de Toledo y la conversión del rey Recaredo. Luego, con la invasión musulmana, el sentimiento de tierra perdida y sobre todo de hermandad y unidad en lo religioso permitirá que reinos diversos compartan un proyecto que afiance su identidad común. El ser español se fraguaría aún más con el descubrimiento y evangelización de América, con la creación de una España de ultramar y con la defensa de la cristiandad en la lucha contra el turco. Pero sería entre 1808 y 1812 cuando, tras la invasión napoleónica, se afirme la nación española como concepto político, con un hito fundamental, que es la Constitución de Cádiz, que consagra la soberanía nacional y propicia un debate sobre la ordenación territorial de España. Allí en Cádiz se estableció que formamos una sola nación y no un agregado de naciones. Allí se diseñó un Estado unitario que afirmaba los derechos de los españoles por encima de los derechos históricos de cada reino. Los diputados gaditanos establecieron una administración centralizada, una fiscalidad común, un ejército nacional y un mercado liberado de la rémora de las aduanas interiores. Pero frente a esta conciencia nacional no tardarán en brotar en alas de las peculiaridades regionales exaltadas por el romanticismo, nacionalismos excluyentes y periféricos, a veces alimentados por el odio y la violencia, que se opondrán a la existencia de la nación española hasta llegar al punto en el que ahora nos hallamos, en el que para muchos España como nación simplemente ha dejado de existir. Los invitados de esta noche, perfectos conocedores de nuestra historia, podrán responder a la pregunta ¿cuándo nace la nación española y cuáles son los hitos principales de su formación? Andrés. La nación española, ¿cuándo nace? Pues la nación española se va formando lentamente. La conciencia de constituir una comunidad de gentes que tienen un yo o un nosotros propio al hilo de una configuración compartida de carácter cultural, de carácter jurídico, de carácter también religioso y en parte también político, con profundas raíces que se van decantando a lo largo del tiempo en la estructuración de ese yo colectivo. ¿Cuándo aparece la idea de Hispania como algo, como una colectividad habitada por alguien que tiene en ese nosotros? Pues es probable que se remonte a tiempos de los visigodos. Hay un texto precioso, ¿verdad?, de San Isidoro, donde exalta la figura de España, llamándola sagrada, Madre España, siempre feliz, y en el que en realidad no hace sino recopilar o de alguna manera sintetizar otros textos más antiguos que hablan no solamente de la piel de toros, sino de la gente que allí vive y de su quehacer. Es un atisbo, digámoslo así, de una conciencia española que luego se va a ir consolidando con el paso del tiempo a través de un episodio multisecular extraordinario que da a la configuración de España una personalidad única, que es la historia de la Reconquista, ¿verdad? España va a conocer, por su situación geográfica, un fenómeno cataclísmico que afectó a gran parte del mundo oriental y mediterráneo, que fue la invasión musulmana. Y allí, contra todo lo que podía parecer plausible, habiendo los musulmanes prácticamente ocupado todo el territorio español, va a surgir una resistencia que se va a prolongar durante siglos
y va a hacerlo movida por la idea de la pérdida de España. Se ha perdido España y hay que recuperar esa España. Ese proyecto de recuperación, unida a la idea de que se ha perdido algo que era un patrimonio común de los minúsculos núcleos dispersos de resistencia que surgen en el norte, es algo que cruza, lo ha descrito maravillosamente José Antonio Maraval en un libro estupendo que se llama, magnífico libro, La historia de la idea de España, en la idea de España en la Edad Media, dice él, esa idea de restauración de España, de reconquista, cruza nuestra Edad Media como una saeta desde Covadonga hasta Granada, cuenta él. Y va apareciendo muy tempranamente esa idea de recuperación, va apareciendo muy tempranamente en los cronistas. Siendo así, debemos pensarlo que es una idea prodigiosa, porque realmente la España visigótica se ha extinguido, la España visigótica había tenido una historia limitada y lo que ha sobrevenido podía perfectamente haber significado el final de la existencia de España como un país que previamente solo estaba, una nación que estaba solo en ciernes, y sin embargo tenía una, por motivos casi misteriosos, providenciales, lo que quieran ustedes, tenía una vitalidad interna, una capacidad de afecto, yo creo que muy vinculada a la dinámica religiosa, ¿verdad?, frente al Islam. Ahí hay una conciencia religiosa que no quiere aceptar, podía haberlo hecho, en otros territorios así sucedió, haber asumido esa supremacía del Islam, adaptarse plenamente, integrarse ahí. Esa resistencia va a generar que España durante 8 siglos se vaya generando hasta llegar ya a épocas de plenitud en tiempos de los Reyes Católicos. Fernando, Bueno, yo quizás... ¿reconoces esos antecedentes? No, por supuesto que sí. Pero diría que igual no tiene sentido la pregunta. ¿Cuándo nace la nación? Es como decir, ¿cuándo nace un idioma? Bueno, pues empieza a gestarse algo que después sería nación, y por supuesto, nación política soberana en el siglo XIX, pero sí estaría de acuerdo, y que es muy importante que lo digamos y que lo destaquemos. Es decir, nuestra nación no es algo inventado, como ha dicho el señor Mas, sino que tiene unos antecedentes que hacen de la nación española la nación con un pedigrí y con un árbol genealógico como no tiene ninguna nación en Europa. Es decir, solo podía compararse Inglaterra o Francia, y eso es claro. Y yo estaría de acuerdo, por supuesto, con este tipo de procesos. Destacaría, por supuesto, San Isidoro, que, como ha dicho muy bien en su obra de Laude Hispaniae, pues dice esos piropos preciosos hacia España. Destacaría también incluso antes a su hermano San Leandro, que pone las bases de un poco de la alianza del trono y altar, más que del nacionalcatolicismo, de la alianza del trono y altar, que también recorre toda la historia de España. Destacaría, por supuesto, Alfonso II el Casto, que pone la corte en Oviedo. Destacaría el mito de Santiago, que es enormemente operativo, como son buena parte de los mitos que construyen la historia. Es decir, ¿qué nos importa que efectivamente fuera así, como nos dice la leyenda? Pero Santiago recorre toda la Edad Media y recorre también buena parte de la Edad moderna. Recordemos a Pizarro ante el gran imperio inca, Santiago y cierra España. Es decir, o sea que eso es muy importante. Y luego, por supuesto, recordaría la gran acción de los 3 grandes reyes de Fernando III, de Jaime el Conquistador, de Alfonso el Sabio, esta trilogía que efectivamente ponen ya en buena parte fin a la Reconquista, y luego ya pues acciones tan importantes como el propio Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, navarro victorioso en las Navas de Tolosa, que escribe ya, es decir, hace a España sujeto de un libro, su libro sobre el de Rebus Hispania. Es decir, yo creo que eso es muy importante. Y luego, efectivamente, la gran acción de los Reyes Católicos es muy importante en esto que se va a ir configurando, y que ya podríamos incluso, apurándonos y tratando de responder a esa pregunta, la nación, bueno, pues las naciones ya en ese sentido, como la francesa y la inglesa, en el siglo XVI ya aparecen. Después va a ser la nación que te da los derechos y libertades en el XIX, pero si apuramos, yo destacaría que ya en el siglo XV o XVI podemos hablar ya de lo que sería esa nación española, claramente con ese sentido, no nación soberana como la del XIX, pero algo de tal entidad que va a hacer fácil a los diputados gaditanos afirmar la nación en Cádiz. En el concilio de Constanza, en 1414, ¿verdad?, se establece, que era un concilio universal entonces,
se establece que la cristiandad estaba dividida, y así categóricamente se señala, en 5 naciones. Y una de esas naciones es precisamente España. Sí, pero es el momento en que en los concilios hay esa división. Esa, por ejemplo, bueno, es una agrupación, efectivamente, o en la Universidad de París también. También, bueno, en la de Bolonia, en las universidades. En las Emilio. universidades. Yo creo que Y luego Miguel. apuntaba Fernando y en cierta medida Andrés también algunas claves de la dificultad en señalar un origen exacto en una fecha concreta, en un día del nacimiento de España. Entre otras razones porque yo creo que hemos partido ya de aceptar algo en común todos, de que es una construcción, lo cual no significa nada negativo, sino todo positivo. Una construcción que se va realizando a través del tiempo, alumbrando diferentes percepciones de esa propia realidad. Es decir, su carácter histórico no solo externo, es también interno. De manera que cometemos un enorme anacronismo y nos lleva a estos problemas de interpretaciones más o menos conflictivas si inmediatamente proyectamos hacia el pasado nuestro concepto de España, nuestra percepción de España, nuestro sentido de nación y de realidad actual. Y eso lo hacemos con demasiada frecuencia y de manera muy poco evitada, no digo evitable. Entonces eso nos lleva a señalar, pues, no sé, determinadas cosas que parecen iguales y no lo son, y creamos una especie de confusión o de confrontación. Yo comparto plenamente que un sentido de España es tan antiguo como perfectamente puede ser la España visigoda, y de hecho se habla de España. Y más aún, no apuraría más porque bajo Roma se hablaba de las Hispanias, pero tampoco es porque hubieran 400, sino, bueno, en fin, un sentido evidente, que se va desarrollando con un eje vertebrador muy importante que es la Iglesia, con un factor impulsor enormemente importante que es la fe. Ahora, tampoco reduzcamos la construcción, incluso en ese sentido, de España a la religión o a la fe, porque la dimensión humana abarca otros aspectos y van precisamente a estar imbricados, si se quiere, subordinados, pero siempre presentes en ese propio desarrollo. Y yo entendería, y ya con esto termino, creo que no soy el que más extiende, que el elemento de definición política que hemos incorporado nosotros marca un paso hacia otro concepto de España, hacia otro concepto de nación, más próximo al nuestro que esa otra pregunta general de cuándo nace España. Pero, por supuesto, España es, y si se me apura, y hay que afirmarlo rotundamente, la nación más vieja y más sólida de Occidente. Ya está. No, quizás la pregunta sería si ese nuevo concepto de nación que surge en el siglo XIX es un concepto que surge precisamente para destruir esa realidad histórica previa o para combatirla, ¿no? Porque tú has dicho, evidentemente, no todo se puede pasar por el tamiz de la religión, pero evidentemente el elemento religioso, por ejemplo, es un elemento constitutivo muy fuerte en Juan Manuel, la identidad. precisamente la respuesta mejor a lo que dices tú es que en las Cortes de Cádiz, tanto unos como otros, diríamos los liberales como los conservadores, reaccionarios o como quieras, los dos grupos apelan a la tradición española. Es decir, pero si es que tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Si no, habría que ver si es una apelación puramente nominal o verdaderamente asumida. Claro. Miguel. Sí, vamos a ver, yo en primer lugar no afirmaría, yo no estoy de acuerdo con que España sea una construcción, que sea un proceso, sí, pero no una construcción, porque una construcción implica un diseño que es lo propio del racionalismo y que yo rechazo. No era en ese sentido. No, lo entiendo, pero quiero aclararlo. No es por corregirte, líbreme Dios, querido Emilio, sino por salvar lo que es mi pensamiento en este punto. Y dicho esto, tanto lo que ha dicho Andrés, sobre todo, como lo que ha añadido luego García de Cortázar y ahora Emilio de Diego, pues describen este proceso. Ahora bien, ¿cómo se sintetiza este proceso? Pues con una España que existe como concepto nacional, como realidad nacional, de resultas de la convergencia y de la confluencia de una serie de tradiciones diferentes. Por eso es la España plural y por eso es la España católica, la monarquía federativa y misionera. Ese es el concepto tradicional de España y no es otro, en el que se respetan las distintas tradiciones de los distintos reinos que participan de un etos común que es el de la Reconquista y que da ese etos común que es el de la Reconquista una particular fuerza a la unidad católica como elemento central de la unidad española, que no existe en otras naciones, que son católicas también, como Francia, pero en la que el elemento católico no es un elemento consustancial, porque tiene una historia diferente. En la nuestra, la unidad católica es
el eje de la unidad nacional. Por eso Menéndez Pelayo, en la historia de los heterodoxos, se podía permitir esa frase de la que algunos se han reído, de que España evangelizadora de la mitad del orbe, luz de Trento, martillo de herejes, cuna de San Ignacio, espada de Roma, esta es nuestra grandeza y nuestra unidad, no tenemos otra, el día en que acabe de perderse retornaremos al cantonalismo de los arébacos y bectones y de los reinos de Taifa. Porque eso es lo que ha ocurrido de alguna manera, de tal manera que, y yo entro a lo que planteaba muy brevemente ya Juan Manuel de Prada, creo que efectivamente la nación política, tal y como se construye, es así, construida, es verdad que no puede prescindir, no puede hacer tabla rasa de todo lo anterior, pero lo intenta en la medida en que puede, sobre todo del elemento católico, más allá de una cuestión nominal, de alguna manera sería la oposición a la España tradicional. Fernando, ¿ves esa oposición? No, ¿Ves no, esa... como es un punto de discusión siempre, o sea, pues no sé, para tirar para la gorda. Yo no puedo entrar otra vez en esa discusión que nos lleva a la anterior. Es decir, ¿por qué no aceptamos los procesos históricos y nos dejamos de esencias, de naturalezas, de identidades cristianas o no cristianas, etcétera, etcétera, etcétera? La historia es un proceso en el cual se manifiesta la libertad del hombre y también la libertad para no respetar esas tradiciones que él considera religiosas o cristianas. Lo que sí es fundamental en la historia de España, y es un hecho que puede tener algo que ver con lo que dices tú, que es la alianza del trono y altar. Pero alianza del trono y altar que probablemente la define también el mundo musulmán, en la época en que España pues no parece muy católica, porque está regida por los hombres del Islam, etc. Entonces, este tipo de identidades, ¿por qué no vamos a procesos concretos? Y yo sí digo claramente, y no me duelen prendas, que la nación se construye. La nación hay que construirla desde el Estado, porque el Estado además utiliza los hechos nacionales como una forma de legitimación de ellos. Y entonces se construyen. Y cuando no se construyen, pasa lo que está pasando ahora en España, ya que lo denunciamos. No ha habido ningún esfuerzo nacionalizador del Estado, en cambio sí ha habido un esfuerzo, llamaremos también nacionalizador desde las autonomías, que hace bueno, que se pueda aceptar tranquilamente en el lenguaje periodístico Estado del español mismo orden en vez de España, y de sentido contrario. Del mismo orden y de sentido contrario. Pues eso, pues efectivamente. Entonces aceptemos que el Estado tiene algo que ver en la construcción nacional. Y si no, que se lo pregunten a los franceses y a los españoles del siglo XIX que copiaron el ejemplo francés. Es decir, primero organizaron el país en provincias, al frente de la cual pusieron un gobernador, dedicaron en España poco dinero, porque no había mucho, a socializar a los españoles en la educación y en los valores cívicos, dedicaron a los artistas para que pintaran la pintura histórica, hicieron inmediatamente verdad aquella frase de que los caminos construye la nación, que es una frase de los Ilustrados, hicieron un ferrocarril, hicieron un plan de carreteras para cohesionar España. Las burguesías vasca y catalana se esforzaron efectivamente en la creación de un mercado nacional tan importante para la idea de nación liberal, y esos efectivamente son los grandes artífices de la historia de España. Y otra cosa Emilio. es el fracaso del Estado. A propósito de lo que señala Fernando y que marca en mucho nuestra comprensión de la historia contemporánea de España. El fracaso del Estado español, al arrogarse, no digo permanente, pero sí en más ocasiones y más profundo de lo que sería deseable, al arrogarse un cúmulo de competencias para la que casi nunca ha tenido los suficientes recursos, lo que inmediatamente genera la aparición de unas prótesis perversas que pueden ir desde el caciquismo al nuevo caciquismo de las autonomías. Pero esto tampoco nos debe de llevar a la descalificación del Estado como instrumento, sino al análisis de los aciertos y errores del Estado. Y en la percepción del español de lo público, esta huella es tan profunda que hasta hace 3 días se veía bien que el español reaccionara frente al Estado como si el Estado fuera su enemigo, empezando por la Hacienda. Para pagar de tontos estaría bueno. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en el Estado ha visto solamente el ave de rapiña lejana que le lleva al ejército y que le lleva de los bolsillos aquello que tiene. Y además lo hace de manera injusta, arbitraria, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso yo creo que no podemos olvidarlo, pero eso tampoco nos debe de llevar a una especie de condena radical y de planteamiento bipolar en unas alternativas igualmente finalistas, cerradas, inamovibles a históricas. Estamos dentro de la historia, queramos o no, precisamente como un hecho de libertad. Tenemos que ir terminando este programa, Miguel. A mí me ha interesado mucho esta intervención de Emilio, que comparto en sus líneas básicas.
Ahora bien, yo creo que es preciso distinguir entre el Estado como ente intemporal, es decir, como articulación de la comunidad política, y el Estado moderno. Yo cuando hablo en contra, hablo del Estado moderno. No hablo en contra de la comunidad política, líbreme Dios, no soy anarquista. Lo que pasa es que el Estado moderno es artificial, es un artefacto, mientras que la comunidad política ejercía un mando personal, que en la historia española venía personificada en la monarquía. Ahora bien, dicho esto, yo no puedo dejar de observar que ante los elementos de disolución del Estado moderno, aunque el Estado moderno tenga todas mis enemistades, ante la disolución del Estado moderno por abajo y ante la absorción del Estado moderno por arriba, creo que el Estado moderno custodia elementos naturales de politicidad nacional superiores que los perversos de los separatismos y del globalismo. No. Respecto a los separatismos, incluso por la propia tendencia histórica, más allá de ese momento de flujo-reflujo que podemos señalar en el discurrir acontecimental. Está claro que hemos ido de la aldea o de la tribu en adelante y que en ese sentido no cabe la menor duda. Estoy completamente de acuerdo contigo. El problema de los separatismos es que, en honor a la verdad, y vamos a dedicar en muy breves semanas otro programa a los nacionalismos, que de alguna manera es la continuación natural de este, en honor a la verdad, con la definición que da el diccionario, yo, nacionalista catalán o vasco, pues no entendería por qué no se reconoce la existencia de una nación vasca o de una nación catalana. Claro, si decimos que nación es colectividad humana asentada sobre un territorio definido y una autoridad soberana. Ahí está. Sí, soberana, sí, pero es que los vascos erigen la autoridad soberana. Entonces no son compatibles. Eso es lo que es imposible, que existan 5 soberanías en el mismo marco. Si es que el problema es la soberanía. Volvemos es que el problema a eso. Es el problema y es la garantía. Si los vascos de repente quieren ser soberanos y decir, ala, pues no, nosotros somos una colectividad humana sobre un territorio definido y nos organizamos nosotros soberanamente mediante un acto de la voluntad como nación. Si aceptáramos un lenguaje más flexible. Este es el problema. Pero es que ahí has introducido elementos que son también bastante discutibles de partida. Lo del territorio definido. ¿Qué es el territorio definido? ¿O Guipúzcoa, Álava y Vizcaya? ¿O Guipúzcoa, Álava, Navarra, la Veroa? Yo qué sé. Es que esto no es así. Entendedme, estoy intentando problematizar el tema. La frase de ese Después lo de la lengua. No sé ¿Cuántos? ¿Cómo? Decía, ¿Cuándo? Dejemos que el pueblo se autodetermine. El problema es que no se puede autodeterminar el pueblo si no viene uno antes que dice este pueblo es así, con sus límites geográficos. ¿En qué sentido debe autodeterminarse? Sí, claro, que es muy bonita la frase. Si hay problema, precisamente yo por eso insistí al principio en estos conceptos. Los problemas son soberanía, autodeterminación, principio de las nacionalidades. Si admitiéramos un lenguaje más flexible, no univocista, si admitiéramos que la palabra... Lo que pasa es que yo comprendo que esto choca hoy con las pretensiones de los separatistas y que, por tanto, cuando existe esa tendencia, conceder que es una nación de naciones es un lío. Pero, en realidad, con un lenguaje más flexible, menos rígido, deberíamos admitir que España está integrada por una pluralidad de naciones culturales, pero que no tienen derecho a tener su propio Estado, porque no hay derecho de autodeterminación. Exacto. Marabal en ese libro... Terminamos contigo, Andrés. Marabal en ese libro al que nos referíamos antes, de la idea de España, magnífico libro. Sin embargo, en el epílogo, que es curioso y parece escrito en un momento distinto a la publicación inicial del libro, señala que el hecho de la nación española, que él ha ido, o parecería que ha ido describiendo con un enorme afecto a lo largo y sobreabundancia de datos a lo largo del periodo, dice, sin embargo, que es una realidad que surge a finales del siglo XVIII, no antes. Y bueno, pues de alguna manera esa afirmación es significativa, es decir, hay un cambio. Él ha reconocido una historia de 1500 años de España fecunda y señala, no obstante, la nación no aparece antes, surge a finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX es un momento, tendremos que reconocerlo, extraordinariamente crítico, de replanteamiento revolucionario, donde entonces, claro, van a pasar muchas cosas, y entre ellas la que estábamos apuntando. Finales del siglo XVIII. Finales del siglo XVIII. He dicho XIX, no, finales del siglo XVIII. Ha sido un lapsus lingüe. Finales del XVIII. Se apunta entonces un proceso en el que el protagonismo de la nación va a convertirse en un elemento nuevo, conceptualmente perturbador de muchas cosas. El principio de las nacionalidades va a consagrarse y justifica esas voluntades de autonomía y de independencia de regiones determinadas que podrán reclamar por derecho propio si no hay otro trasfondo distinto. Es un poco lo que nosotros, o yo, intento desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí.
es hora y pasa, como me decía a mí mi abuelo cuando me decía que tenía que irme a la cama. Así que damos por concluido este programa sobre la nación española, donde esperamos haberles aclarado algo el concepto político e histórico de nación. Pero les emplazo, como les digo, por supuesto, al programa de la próxima semana, que en un minuto les diremos sobre lo que tratará, y a ese programa sobre nacionalismo, sobre nacionalismos, que les he anunciado, que espero que sea antes de las próximas elecciones autonómicas ya inminentes, elecciones autonómicas y municipales. Muchas gracias a todos nuestros invitados, gracias una vez más por vuestra sabiduría y por vuestra amistad. Muchas gracias a todos por estar ahí viéndonos y, como les digo, en un minuto, María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. Lo que parece claro, querida Cárcava, es que una nación solo existe cuando quienes en ella conviven tienen conciencia de pertenecer a un proyecto común. Claro que convivir no siempre es fácil. En España, la verdad es que yo creo que no tenemos proyectos comunes, tenemos proyectos individuales que abarcan colectividades, pero tienes cierta razón, Juan Manuel, convivir no siempre es lo más fácil y desde luego resulta difícil cuando además se tergiversa nuestra historia más reciente. Pues hablando de tergiversaciones históricas, no podemos dejar de anunciar a nuestros seguidores que dedicaremos nuestro programa siguiente a uno de los asuntos más controvertidos y apasionantes de la historia contemporánea, como es la posición mantenida por la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial frente al nazismo. Recordaremos el ejemplo heroico de muchos católicos que se enfrentaron a la política del Tercer Reich, analizaremos las actuaciones vaticanas durante aquellos años y la difícil tesitura que tuvo que atravesar Pío XII, a quien la propaganda anticatólica ha pretendido acusar infundadamente de connivencia con el nazismo o de desapego ante la tragedia judía. Ilustraremos nuestro coloquio con una espléndida película, Sophie Scholl, Los últimos días, producción alemana dirigida por Mark Rothemund y protagonizada por Julia Jentz, que triunfó en el Festival de Berlín y fue nominada al Oscar. En ella se nos narra la emocionante historia de Sophie Scholl, una joven alemana, miembro de un grupo de resistencia llamado La Rosa Blanca, que no vaciló en sacrificar la vida en su lucha contra el nazismo. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que cada viernes les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los viernes a las 9:30 de la noche, aquí, en Intereconomía Televisión.